Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Ariel Perdomo, soy estudiante de la Universidad José Cecilio del Valle y este video informativo lo he realizado para la clase de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a discutir el caso de González y otros contra México, también conocido como el caso del campo algodonero. Dentro de los antecedentes vemos que Ciudad Juárez fue escenario de una sistemática violencia contra las mujeres desde 1993 y el caso más conocido como Campo Algodonero contra México corresponde al brutal homicidio con móvil sexual de 8 mujeres que fueron encontradas en un campo algodonero. La familia de 3 de ellas, a través de las organizaciones civiles, llevó el caso a la Comisión de los Derechos Humanos. Esta comisión presentó el informe con una serie de recomendaciones al Estado de México, otorgándole 2 meses para adoptarlas. México respondió pidiendo una prórroga. La prórroga fue aceptada. Las familiares solicitaron que el caso se sometiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la CID, y la comisión valoró la petición y el informe del Estado mexicano, que no reflejaba el cumplimiento de dichas recomendaciones que se habían dado previamente, por lo que se promovió la demanda. Posteriormente, en la demanda se solicitó declarar al Estado de México responsable por la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 4, que se refiere al derecho a la vida, en el artículo 5, que se refiere al derecho a la integridad personal, en el artículo 8, que son las garantías judiciales, en el artículo 19, que son las garantías o derechos del niño, y en el artículo 25, que habla sobre la protección judicial. También en esa misma demanda se incluyó una violación a la Convención de Belém do Pará, en los artículos 1, inciso 1, que habla de la obligación de respetar estos derechos, en el artículo 2 que dice que hace referencia al deber de adoptar las disposiciones de derecho interno, y en el artículo 7 que hace referencia a la obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres. Adicional a la demanda, hubo una adhesión y nuevas solicitudes por parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, por parte también del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, también de la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad, asimismo del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y también de más representantes de las víctimas. Las solicitudes de estas era, por supuesto, declarar responsable al Estado mexicano por la violación de la Convención Belém do Pará en los artículos 7 y 8, que hacen referencia al adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive también programas de protección contra víctimas de las mujeres. También el artículo 9 que habla de tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de mujeres para la adopción de medidas internas. Por supuesto, también existió una violación a la Convención Americana en los artículos 11, que habla de la dignidad personal y la honra, el artículo 7, que habla del derecho a la libertad personal, y el artículo 5, que habla del derecho a la integridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que México admitió los hechos del contexto relativo a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, particularmente los homicidios. También admitió los hechos relativos a la afectación psíquica y la dignidad de los familiares. Y, por supuesto, admitió el deber que tenía el Estado de reparar los daños que habían sido causados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que el fin del sistema de peticiones consagrado en el artículo 12 de la Convención de Belém do Pará es fortalecer el derecho de petición individual internacional a partir de ciertas precisiones sobre los alcances del enfoque de género. La existencia de un sistema de peticiones individuales dentro de una convención de tal tipo tiene como objetivo alcanzar la mayor protección judicial posible respecto a aquellos estados que han admitido el control judicial por parte de la Corte. En base a esto, declaró que se exigía un análisis del contexto que rodearon los hechos de este atroz homicidio de 8 mujeres. En el contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres y que los crímenes que se presentan tienen altos grados de violencia, incluyendo la violencia sexual, y que en general han sido influencias
tal como lo aceptó el Estado por una cultura de discriminación contra la mujer. También concluyó que los comentarios efectuados por los funcionarios que dijeron se habrán ido con el novio o tendrán una vida reprochable constituyen estereotipos y que existió indiferencia hacia los familiares de las víctimas. Ahora, específicamente sobre la violencia contra las mujeres en el caso, la Corte concluyó que el trato sufrido durante el secuestro les causó sufrimiento psicológico agudo, que los hechos acaecidos antes de la muerte tuvieron un móvil sexual y que la violencia que sufrieron constituyó violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. También hizo referencia a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conjuntamente con dichas convenciones integran el Corpus Juris Internacional en materia de protección de la dignidad personal de las mujeres, haciendo referencia a la situación de violencia en Ciudad Juárez, a las manifestaciones de los funcionarios basadas en violencia de género y las agresiones físicas y violencia sexual a las que tuvieron sometidas a las víctimas previo a su muerte. Pregunta a la Corte: ¿esta violencia es atribuible al Estado? Se concluyó o se respondió que la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. También que el deber de respeto a los derechos y las libertades reconocidos en la Convención Americana. Asimismo, se hizo o se respondió que el deber de organizar el aparato gubernamental y esas estructuras a través de las cuales se manifiesta el poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. También prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos e investigar seriamente con los medios a su alcance dichas violaciones. Como deber de garantía, la Corte dijo que la observancia del artículo 4 de la Convención Americana, que hace alusión al derecho a la vida, relacionado con las obligaciones de respetar la Convención Americana, no solo presupone que nadie se vea privado de su vida arbitrariamente, sino que el Estado adopte medidas apropiadas para proteger y preservar la vida. De igual forma, hace alusión a la obligación del artículo 5 que dice el derecho o habla del derecho a la integridad personal, es decir, que implica el deber del Estado de prevenir e investigar posibles actos de tortura u otros actos crueles o degradantes. También a la obligación del artículo 7 que habla sobre el derecho a la libertad personal, que implica que la libertad es siempre la regla, por lo que el Estado debe prevenir que la libertad de los individuos no sea menoscabada por agentes estatales. Se realizó un análisis sobre tres cuestiones en la actuación estatal. El primero de ellos es si el Estado previno adecuadamente la desaparición y los vejámenes. En segundo, si se investigó con la debida diligencia. Y en tercero, si permitió un acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. La Corte analiza la responsabilidad según estos ítems y dice que en el primero, la prevención abarca las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos y que su violación acarre sanciones, es decir, una estrategia integral de prevención y respuesta diligente. El deber de prevención es un medio y no un resultado. El Estado no demostró haber actuado con prevención y diligencia ni antes de la desaparición ni después, pero no tiene responsabilidad por lo primero, no obstante, sí tiene por lo segundo. También por el análisis del contexto de Ciudad Juárez, determinó la ausencia de una política general iniciada antes de 1998, cuando la Comisión de Derechos Humanos presentó el informe. Ello constituye una falta de cumplimiento de su obligación de prevención. Y en el segundo momento, también por el contexto, tuvo conocimiento que existía un riesgo real y concreto para las víctimas. También existe un deber de no discriminación y es que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece la discriminación contra la mujer como una distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad de hombre y mujer,
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civiles o en cualquier otra esfera. Ahora, sobre los derechos de las niñas. Dos de estos homicidios fueron realizados contra mujeres menores de edad y la Corte cita jurisprudencia que los niños tienen derechos especiales y su condición exige protección especial, entendida como un derecho adicional. El Estado no demostró tener reacción o políticas públicas, a pesar de la legislación, para poder garantizar los derechos de los niños o de las niñas, en este caso. En lo que respecta al derecho a la integridad personal de los familiares, recordó que los familiares de las víctimas a su vez pueden ser también víctimas. Del análisis de los hechos y el contexto general, concluyó que la violación al derecho a la integridad personal se configuró por la irregular y deficiente actuación de las autoridades, retraso en la entrega de los cuerpos, ausencia de la información sobre el desarrollo de la investigación y un trato degradante, contrario al artículo 5 de la Convención Americana y el artículo 1.1 de la Convención Belém do Pará. Ahora, con relación a la restitución y la reparación, restitución es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Debe haber una reparación integral. Esto implica el restablecimiento de la situación al estado anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como la indemnización por los daños causados. Estas reparaciones deben tener vocación transformadora de la situación, es decir, no solo un efecto restitutivo, sino un efecto correctivo, poder corregir este comportamiento tan equívoco, tan irracional que se ha tenido durante décadas. Bien, ahora hablando sobre la enumeración de las sanciones y las reparaciones. En primer lugar, el Estado deberá conducir el proceso penal en curso para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En segundo, deberá, en un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes a los funcionarios acusados de irregularidades y luego de un debido proceso aplicar las sanciones. Para esto se le dio un plazo de 6 meses. En tercer lugar, debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. En cuarto, debe levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidios por razones de género en Ciudad Juárez. En quinto, debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios de investigación y servicios periciales utilizados para investigar delitos relacionados con violencia hacia las mujeres. En sexto lugar, debe seguir los parámetros para implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna en casos de desaparición como medida tendiente a proteger la libertad, la vida y la integridad de la persona. Es decir, establecer un trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad, eliminar obstáculos de hecho o derecho que le reste la efectividad a la búsqueda y asignar recursos humanos, económicos, logísticos o científicos y priorizar las búsquedas en áreas probables. En séptimo, crear una página electrónica que contendrá información personal necesaria de todas las mujeres desaparecidas. En octavo lugar, la capacitación con perspectiva de género en derechos humanos para la superación de estereotipos destinado a funcionarios y población en general. En noveno, la atención médica y psicológica gratuita para familiares que lo deseen. Y en décimo, una indemnización económica por concepto de gastos funerarios y de búsqueda. Ahora, ¿cuáles fueron las violaciones que cometió el Estado? El Estado violó el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal reconocidos en la Convención Americana en relación a la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y de adoptar las disposiciones de derecho interno contempladas en el artículo 2 de la Convención Americana y el artículo 7, inciso B y 7, inciso C de la Convención Belém do Pará. También incumplió con la obligación de investigar y con ello de garantizar el derecho a la vida. También violó el derecho de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en la Convención Americana y la Convención Belém do Pará.
La violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación, por lo que violó el deber de no discriminar. También violó los derechos de acceso a la justicia y la protección judicial hacia los familiares de las víctimas. Como conclusiones del caso, el caso González y otra o del campo algodonero contra México fue solo uno de los miles que han ocurrido y posiblemente siguen ocurriendo en los estados fronterizos de México, resaltando la ciudad Juárez en Chihuahua, que desde los años 90 ha resaltado no solo a nivel nacional, sino hasta a nivel internacional por los miles de feminicidios que se realizan en estos lugares. También, la sentencia del caso algodonero es la segunda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. En tercero, el caso del campo algodonero provocó una fuerte reacción en la sociedad al presentar ante el público la negligencia de la autoridad correspondiente, al hacer caso omiso en las denuncias presentadas por la desaparición de las víctimas y actuar de forma irresponsable en la integración de la investigación desde sus inicios, aún más cuando la propia autoridad reconoció su error y dejó pasar un tiempo invaluable para la recolección de pruebas y evidencias importantísimas para el esclarecimiento del hecho. Es por ello que en nuestros días la mujer no solamente mexicana, sino también latinoamericana, la más pobre, ya tiene una voz que clama por igualdad que merece y sin duda es tiempo que los gobiernos y la sociedad de Latinoamérica reconozcan y respeten la equidad de género. Por último, esta sentencia resaltó mucho porque los mismos familiares alzaron la voz y no se quedaron conformes con los pretextos y excusas que el Estado mexicano les estaba dando. Las recomendaciones que dictaba la Comisión de Derechos Humanos en México no eran de grandes impactos. Esto ha sido todo, les agradezco mucho su atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado.